vayan conmigo al libro de Santiago, al capítulo 1, y vamos a continuar con esta epístola general que Santiago escribe a un grupo de cristianos que están siendo perseguidos por el Asia, que habían salido de Jerusalén y que las autoridades los perseguían por el hecho de ser cristianos. Y estos hombres y mujeres que estaban dispersos y que habían huido al norte de Jerusalén, a Siria y a otros lugares, se encuentran con este manjar exquisito que escribe Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, hijo de María, porque esta carta fue destinada para los cristianos dispersos. Y dice el versículo número 12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Hoy vamos a estar meditando solamente en este versículo. Y ya nosotros vimos los primeros versículos del libro de Santiago, pero aquí parece que Santiago retoma el tema de las pruebas que enfrentamos los cristianos. De hecho, la palabra prueba para los cristianos no es nada extraño. Estamos acostumbrados que en esta vida como cristianos siempre estamos o tenemos pruebas. Y nosotros encontramos la palabra prueba tanto en el versículo 12 como en los versículos 3 y 4. Y él está otra vez retomando al versículo 12 el tema de las pruebas. Y aquí hay un verbo que es el verbo perseverar que está en el versículo 12. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo las pruebas. Ese verbo perseverar pertenece a la misma familia léxica en griego que el sustantivo paciencia. El uno es un verbo, el otro es un sustantivo. Pero en el griego las palabras tienen una misma raíz que a veces se transforma, que va para el lado del verbo, para el lado del sustantivo y en otras veces para el lado del adjetivo. Y a veces eso como que confunde cuando esas palabras son traducidas a nuestro idioma. Dice el versículo 2 al 4 de Santiago, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mira, lo que Dios prueba en el cristiano es nuestra fe. Si tú eres un cristiano, Dios te va a probar tarde o temprano. Y lo que va a probar, lo que Él quiere probar es tu fidelidad a Él. A veces sucumbimos ante las pruebas, pero Dios no nos ha abandonado en medio de las pruebas. Dios quiere que permanezcamos firmes en Él. Debemos comprender el propósito de Dios cuando tenemos una prueba. Porque cada vez que Dios envía una prueba a nosotros, sea esta una enfermedad, sea una escasez de dinero, sea un asunto familiar, la muerte de un ser querido o cualquier situación, detrás de esa prueba está Dios. Y detrás de esa prueba está ese Dios que es santo, bueno y justo. Por lo tanto, cuando llega la prueba al cristiano, llega con un propósito. Llega para enseñarnos algo. Pero por lo general nosotros nos turbamos en las pruebas. Nos acongojamos, nos entristecemos. Queremos que la prueba desaparezca. Pero Dios dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Por lo tanto, nosotros ya vimos eso. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seamos perfectos y completos sin que nada nos falte. Cuando atravesamos la prueba, lo que
llegamos a estar en una posición de mayor madurez. El carácter de Cristo se va formando en nosotros. Por eso aquellos cristianos que son maduros en la fe pueden aconsejar a alguien que empieza en los caminos del Señor, porque ese hermano o esa hermana ha atravesado por pruebas, ha entendido el plan de Dios en su vida, el propósito de Dios en él o en ella, y tiene que dar, sabe qué enseñar, sabe cómo aplicar la palabra. Pero aquellos que atraviesan la prueba solamente por atravesarla, porque se acabó, sin entender el plan de Dios, el propósito de Dios, sin entender qué es lo que Dios quería y nunca le pidieron a Dios sabiduría, no tienen mucho que enseñar, porque no aprendieron nada. Su fe fue probada, pero ni se dieron cuenta que Dios estuvo detrás de esa prueba. Entonces, cuando le llega la prueba a aquel que está en esa condición, la gente se entristece, se deprime, se enoja y muchas veces se enoja contra Dios. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tú entiendas el propósito de la prueba. Luego de retomar este tema de la prueba, Santiago añade que en medio de las pruebas debemos de pedirle a Él sabiduría. Dice el versículo 5, que ya lo vimos nosotros la semana pasada: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, el versículo que hemos tomado, el versículo número 12, nos presenta una serie de palabras que captan la atención de inmediato. Cada una de estas palabras que está en el versículo 12 tiene una relevancia particular. Entonces yo te pregunto, ¿cuál de estas palabras consideras la más significativa para ti? Porque todas las palabras que están en el versículo 12 son palabras que nos llaman la atención. Tal vez para ti la palabra más importante ahí sea bienaventurado. Esa palabra bienaventurado quiere decir feliz, dichoso, alegre, floreciente. Es la palabra makarios. En el griego es makarios. Ese es un adjetivo. Entonces, yo me pregunto si para ti esa crees que sea la palabra más importante. Pero tal vez estás pensando y estás dudando y ahora crees que la palabra más importante allí es hombre. Mira que aquí no se está refiriendo a la mujer, habla hombre como aner en el griego. Y ya vamos a tocar ese tema. Esa palabra hombre ahí es un sustantivo. Y tú dices, no, es que el Señor está hablando aquí por medio de Santiago y yo creo que aquí lo importante es los hombres, los que somos cabeza. Pero tal vez la palabra más importante sea un verbo para ti y sea esa palabra perseverar. Porque el texto nos dice allí, ¿no es cierto? Bienaventurado el hombre que persevera. Ese persevera es un verbo. Tal vez para ti la palabra importante es persevera. No sé cuál sea para ti la palabra que resalta a la vista. Pero tal vez es la palabra prueba. La prueba, un sustantivo. Ya Santiago habló, versículo 2, 3, en el 5 habló de la prueba, vuelve a tocar el tema de la prueba y tal vez para ti sea importante la palabra prueba. O tal vez sea el adjetivo aprobado, o sea, aquel que pasó la prueba y la pasó bien. Ay, dice Luis Rosa, esa es la palabra, pastor. Ya lo vi que se rió, él cree que es la palabra aprobado como adjetivo. Pero tal vez una hermana por ahí está pensando en lo que va a recibir del Señor. Y está creyendo que es ese verbo, recibir, que dice que cuando atraviesa la prueba, recibirá
Ahí está la bendición, pastor. Recibir el verbo. Pero por la hermana de al lado dicen, la clave y la palabra más importante ahí es corona de vida, mi hermano. Ese sustantivo que está allí. Pero otro dice Señor. No, la palabra, pastor, Señor, pues ahí está la palabra Señor. Pero te tengo una respuesta para eso. Esa palabra en el original griego no está. O sea, en la traducción original, la palabra Señor allí no existe. Eso fue agregado para darle sentido a la oración. La palabra Señor es el sujeto. Sin duda, esa es la palabra más importante. Y siento que eso no admite discusión, eso está por encima de todas las otras palabras. Pero esa palabra no está en el original griego. Pero la vamos a considerar como parte de nuestro texto porque así lo tenemos en nuestra Biblia. Pastor, ya sé cuál es la palabra más importante ahí. Es prometido. No el que están esperando las solteras, sino el regalo que Dios ha prometido. Y los solteros también. Es ese verbo, es que no es el verbo perseverar, es el verbo prometer. No, pastor. Ahí la palabra más importante es el verbo amar. Dice que aman. Bueno, cuando tú ves este versículo, tú te das cuenta que cada palabra tiene una importancia, una relevancia intrínseca que cuando tú la ves independiente no tienen mucho sentido. Y nosotros deberíamos de considerarlas no de manera aislada cada palabra, sino en su conjunto, en su totalidad. Y esta es la manera en que podemos apreciar nosotros la belleza de las Escrituras. A veces nosotros nos centramos en un versículo y perdemos el contexto. Y hacemos de un versículo lo más importante. Ustedes ven a veces las cosas que andan circulando por las redes sociales y toman un versículo porque les parece hermoso eso. Pero ese versículo a veces está dentro de un contexto. Este versículo tiene palabras hermosas, pero pertenece a un contexto. Y es el inicio de lo que Santiago va a hablar con respecto a las pruebas. Por lo tanto, nosotros nos vamos a dedicar en esta mañana a examinar este texto dentro de su contexto, para entenderlo bien y que todos podamos ser en esta mañana bendecidos por la palabra de Dios. Bueno, el tema para el día de hoy es titulado Soportando las pruebas. Soportando las pruebas. Y quiero dividir este sermón sencillo, corto, en 3 partes. Y lo primero que quiero compartir es y hablar acerca del sujeto que aquí se menciona en el versículo 12. Dice, bienaventurado el hombre. Ahí está el sujeto que es alguien, es una persona, que es un hombre. Yo me pregunto, ¿por qué la bendición aquí es para el hombre y no para la mujer? No está hablando en un genérico. Es hombre como tal, es aner, esa es la palabra. Pero yo creo que estamos ante otro caso en el que Santiago usa esta palabra como un equivalente de persona o de antropos. Por lo tanto, no hay mucho que discutir con esto. Allí está utilizando un equivalente para dar a entender que es bienaventurada la persona. Y lo interesante en esto aquí es que cuando tú lees esa frase, bienaventurado el hombre, allí hay una bendición. Es una condición de Dios que pone al hombre o a la mujer en una condición exaltada, en una condición de superioridad en el sentido espiritual. La palabra aquí empieza con bienaventurado, macarios. Y esa palabra macarios quiere decir dichosos, felices, alegres, bendecidos, bienaventurados,
florecientes. Según muchos teólogos, no hay una palabra que pueda dar un concepto o una definición que se ajuste a la realidad de lo que quiere decir la palabra Macarios. Y por ahí muchas Biblias lo han traducido así: bienaventurados o felices o dichosos. Pero si tú reúnes todas esas palabras, ese es un Macarios. Un profesor en el seminario nos hablaba de los macarismos. Y en el Nuevo Testamento se utiliza esa palabra Macarios 50 veces. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, cuando empieza el Sermón del Monte, utiliza esa palabra Macarios. Él, por ejemplo, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice: bienaventurados los que lloran, pues ellos recibirán consolación. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. En Mateo 5, del 3 al 5. Y ahí continúa con otra serie de bienaventuranzas o de macarismos, donde el Señor está dando un concepto para aquellos que son realmente dichosos, alegres, felices o bienaventurados. Pero también el Antiguo Testamento usa un lenguaje similar, y también Dios se encarga en el Antiguo Testamento de no dejar de lado estas bendiciones para el hombre. Por ejemplo, en el Salmo 1:1 dice: cuán bienaventurado es el hombre. ¿Quién? El que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores. Cuán bienaventurado es el hombre. En el Salmo 34:8 dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Siempre es bienaventurado y lo relaciona con aquel que tiene su confianza en Dios, que es fiel a Dios. Yo me imagino que en el templo de Jerusalén, como en las iglesias al día de hoy, hay mucha gente que se agolpaba, que se reunía, que iba. Pero no todos eran bienaventurados. No todos eran bendecidos. Los bienaventurados eran aquellos que confiaban en el Señor, que tenían al Señor como su Dios, que tenían al Señor como el tesoro de sus vidas, que veían en Dios el refugio al cual ellos podían ir, en el cual podían encontrar consuelo. Veían a su Dios como el lugar donde se podían refugiar con seguridad y podían derramar su alma. De hecho, en el Salmo 44 dice: cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Ahí tú ves, por un lado, bienaventurados en el Nuevo Testamento y bienaventurados en el Antiguo Testamento. El Salmo 84:5 dice: bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión. Job mencionó y dijo esto: cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso. Cuando el hombre es reprendido por Dios, cuando el hombre es probado por Dios, esa es una señal de que te ama. Dios quiere enseñarte algo. Dios quiere mostrarnos algo. Y Él vuelve otra vez a este tema de las pruebas. Ahora, por los textos mencionados, los que he leído ahora, ¿quién entonces es el hombre bienaventurado? ¿Quién es el hombre feliz, dichoso? ¿Quién es ese hombre floreciente? Bueno, se trata de una persona que encuentra su felicidad plena en Dios. Ese es el bienaventurado. Puede ser pobre, humilde, puede ser un hambriento, puede ser que esté perseguido, puede ser que no tenga ni trabajo.
Puede ser que esté con alguna enfermedad grave, pero es feliz. Es feliz. Y ahora, esto parece una contradicción en esta vida, porque desde una perspectiva mundana, solo el rico y el que está seguro son las personas que son felices. Pero Santiago añade que es bienaventurado el que soporta la prueba. El texto nos dice a nosotros: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Entonces esto me lleva a mi segundo punto: las pruebas. Quiero hablar un poquito de las pruebas cuando vienen de parte de Dios. Dios promete a través del hermano Santiago una recompensa a los creyentes que perseveran y se mantienen firmes bajo las pruebas, ante las adversidades. Es Dios quien lo promete. Es decir, a aquellos que no solamente perseveran bajo las pruebas, sino aquellos que afrontan la prueba con regocijo. ¿Recuerdas el texto del versículo 2? Allí en el versículo número 2 dice la Escritura: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Es fácil decirlo cuando no estamos pasando por pruebas. Pero yo recuerdo un pastor amigo muy querido que perdió a su esposa. Y la perdió con un cáncer. Un pastor, un hombre muy piadoso, conocido, ha predicado aquí. Y este hermano nunca dejó su sonrisa. Nunca dejó la consejería. E incluso le tocó predicar al siguiente domingo en la iglesia a la que él pertenece. ¿Cómo tú te sentirías si pierdes a un ser querido tuyo, muy cercano? ¿Te cambiaría? ¿Dejarías de venir a la iglesia? ¿Te afectaría en grado sumo? A veces hay cosas que no entiendo en verdad, pero lo cierto es que estas adversidades que Dios permite o estas pruebas pueden ser cualquier dificultad que nosotros tengamos que pongan en peligro nuestra fidelidad a Cristo. Una enfermedad, una mala situación económica, la muerte de un ser querido. Pero en el versículo 4 se nos dice que la perseverancia o la paciencia producen en el creyente un carácter cristiano maduro, dice completos. Por lo tanto, nosotros veremos que si tú perseveras en la prueba que Dios permite que llegue a tu vida, tú serás bendecido. Ahora, Dios se encarga de probar la fe que hay en el cristiano para ver si realmente es genuina y verdadera. Usted sabe, en la iglesia hay de todo. En este ambiente, así como están ustedes, muy reverentes, calladitos y atentos, ¿quién no es cristiano? Dime, ¿quién no es cristiano así? El asunto es cuando salimos de esa puerta y nos mostramos tal y cual como somos. En el mundo, en el trabajo, en el hogar, en las diversas situaciones que tenemos en la vida. Por lo tanto, lo que Dios hace es probar nuestra fe para ver si nuestra fe es genuina y verdadera.
La fe no probada y falsa no tiene valor. No sirve para nada. Dios quiere que el creyente se acerque a Él en la época de la prueba para darle la fuerza que necesitamos para perseverar en medio de las adversidades de esta vida. Dios no está interesado en ver caer al creyente. No está interesado en nuestro fracaso. Él desea que nosotros perseveremos en la prueba, que no sucumbamos a la prueba, que podamos luchar en medio de la prueba, que podamos triunfar para gloria de su nombre. Dice el apóstol Pedro en versículo 20 de 1 de Pedro 2, pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Ahí tenemos nosotros cuántos han sido perseguidos en la política. Hicieron lo malo, robaron, desfalcaron, mataron, se involucraron en casos horribles. Están sufriendo por lo que hicieron. Se lo merecen. Pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. A veces nosotros tenemos pruebas o situaciones difíciles por nuestra altivez, por nuestro orgullo, o como dice el mismo Pedro, por entremeternos en lo que no nos importa. En otras palabras, por metidos. Pero si tú sufres o padeces como cristiano, no te avergüences, porque la gracia de Dios está contigo. Es posible que una persona a quien Dios la considera como bienaventurada no necesariamente experimente felicidad, ya que nuestro estado emocional puede fluctuar en función de las circunstancias de la vida. Sin embargo, podemos tener la certeza de que independientemente de las vicisitudes, si perseveramos con fe y mantenemos un compromiso firme con el Señor, vamos nosotros a obtener el favor divino. Pero el texto no se queda solamente en esa parte. El texto nos dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado. Y me encanta esta porción de allí. Una vez que ha sido aprobado. Porque esto le da realmente el contexto, el significado. Dios nos envía la prueba y Él está viendo cómo reaccionamos, para Él considerarnos aprobados o desaprobados. Ese es el propósito de la prueba. Dios está probando nuestra fe. Entonces aquí se trata de alguien que con firmeza está atravesando la prueba. Y si luego a atravesar esa prueba con firmeza, entonces Dios lo va a ver como uno de sus hijos o hijas aprobadas. Cuando nosotros estamos en diversas pruebas, mi hermano, no caminamos solos. El Señor nos acompaña porque Él ha prometido no abandonarnos y no desampararnos. Dice la Escritura, en el escritor a los Hebreos, en el versículo 5 del capítulo 13, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Es decir, que en medio de las pruebas o las adversidades por las que nosotros atravesemos, Él va con nosotros. Él está con nosotros. Por eso es que yo creo que no es suficiente bautizarse. No es suficiente asistir a la iglesia. Son necesarias las pruebas,
para que el carácter de Cristo en nosotros nos transforme a imagen y semejanza de Él, para que nuestro carácter vaya madurando, para que ya no seamos esos niños fluctuantes con el que venimos a la iglesia, que hay que decir, oye, conéctate al Zoom. Oye, pero ven a la iglesia, ven al culto de oración y ayuno. Yo el otro día hablando con alguien, venga al ayuno, venga a orar con la iglesia. No, yo oro en mi casa. Oh, la iglesia está orando. La iglesia está ayunando. El cuerpo se reúne. Y si yo no tengo esa visión de cuerpo, ¿qué soy entonces? ¿Una mano que camina por ahí solita? ¿Un pie que anda saltando, corriendo por aquí y por allá? Queremos las bendiciones sin sacrificios. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos caminar la otra milla. Y es necesario que seamos probados y que seamos aprobados. Por supuesto que lo peor sería ser reprobados. Yo estaba recordando la carta que predicamos el año pasado y al inicio de la carta de Romanos. Y en el último capítulo la Biblia menciona un personaje del cual no se conoce mucho, no se dice mucho, es más, ni sabemos quién es, pero la Biblia lo menciona. Un tal hermano Apeles. Pero con toda seguridad, este hermano Apeles fue probado como el oro y refinado en el fuego. Y después que fue probado y pasó la prueba, fue hallado genuino. Esa es la palabra, fue hallado genuino. Nosotros no sabemos si era judío o si era gentil. Algunos creen que por el nombre era un gentil que antes era esclavo y ahora era liberto. Pero lo que caracteriza a Apeles es su fidelidad silenciosa. De él tú no vas a leer nada en la Biblia que hizo milagros, que tenía liderazgo dentro de la iglesia o dentro del hogar. No ves logros visibles que están registrados sobre este hermano Apeles, pero su nombre quedó registrado en las Escrituras como sinónimo de fidelidad auténtica. Mira lo que dice Dios de él. Dice en Romanos 16:10, saluden a Apeles, el aprobado en Cristo. Seguramente atravesó por pruebas y Dios lo recordó. Y Pablo dice, salúdenlo a Apeles, a quien Dios lo aprobó, el aprobado en Cristo. Y este asunto de las pruebas nos lleva para ver si Dios nos aprueba o no. Acuérdate que lo que se prueba es nuestra fe, la fe que no está en el vacío, la fe que la tenemos nosotros y que la tenemos depositada en una persona, en Jesucristo. Él debe ser nuestra ancla de salvación. Pablo también escribió acerca de aquellos que eran aprobados o reprobados. Y dice en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. En 2 Corintios 10:18 dice la Biblia, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a aquel a quien el Señor alaba. Ese es el aprobado. Tú deberías preguntarte, todos deberíamos preguntarnos, si somos aprobados por Él o no lo somos. Por supuesto que si no eres un aprobado por Dios, estás en problemas. Pero mientras estemos vivos, hay esperanza. Ven a Cristo,
antes de que sea demasiado tarde. Ven a Cristo. Hace pocos días estuve recordando a una persona que asistía a esta iglesia. Ya no está con nosotros, salió fuera del país. Y le pregunto a un hermano que lo conocía, oye, ¿qué es la persona fulana tal? Y me dice, no, esta persona volvió al catolicismo, que había visto en la televisión, que otra vez la Eucaristía, que la misa, y estuvo aquí. Aparentemente profesaba fe, pero volvió a la tradición religiosa. Esto me lleva a mi tercer y último punto. Ya hemos visto el sujeto, bienaventurado el hombre. Ya hemos visto nosotros el aspecto de la prueba, cuando dice el Señor, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, entonces vamos a ver la promesa, que es la parte final, que dice, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Hablemos un poquito de la promesa. ¿Por qué es bienaventurado? ¿Por qué es dichoso? ¿Por qué es floreciente? ¿Por qué es feliz el creyente que persevera durante un tiempo de prueba? ¿Por qué? La bienaventuranza consiste en que va a recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No significa que si Dios te envía una prueba y tú atraviesas la prueba con firmeza, Dios te va a dar la salvación. La corona de vida no es la salvación, porque si no significaría que estamos ganando la salvación por méritos. Pero la salvación es un regalo, es algo gratis que Dios nos da. No nos ha costado nada, a nosotros nada. Le costó a Dios el Padre. ¿Sabes qué le costó? La vida de su Hijo, la muerte de su Hijo. Cuando tú no rindes tu vida al Señor, cuando tú no crees en Él, cuando tú pasas por esta vida indiferente a los preceptos y a los caminos de Dios, eso no es otra cosa más que ser indiferente para con Dios. No me interesa Dios. Yo tengo mi agenda, tengo mi plan, esto es lo que quiero hacer, para acá voy. Sin Dios. Así hay mucha gente en esta vida. Tienen su propia agenda, sus propios planes. No consultan con Dios sus planes futuros acerca de su familia, de su trabajo. No consultan. Pero estas personas que menciona aquí Santiago son bienaventurados porque van a recibir una corona de vida. Y la corona de la vida era una expresión idiomática muy conocida durante el primer siglo. Esta corona de vida no era un emblema de realeza, como cuando tú ves a los 24 ancianos en el trono y cada uno dice la Biblia que tenía una corona. No está hablando de ese tipo de corona, sino que está hablando del más alto gozo y alegría de gloria e inmortalidad. Dice el texto, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Como dije, el hombre no puede ganarse la corona de la vida, porque Dios la da gratuitamente, no la da por méritos. Ahora, esa corona de la vida no es la salvación. Santiago está pensando aquí en el sentido escatológico, al fin de los tiempos, porque el regalo más grande que pueda tener el mortal en esta vida no es tu cónyuge, es la salvación, es tu Dios.
Ese es el regalo más grande. No es tu cónyuge, es la salvación. Y si ya tienes la salvación, al Dios darte esa corona de vida, eso es un extra, un plus que el Señor nos va a dar al final de los tiempos. Cuando Él retorne. Por eso es que Dios pide que el hombre ponga toda su confianza en Él y lo ame de corazón. Entonces nos preguntamos, ¿qué es esa corona de vida? Se trata de una corona que expresa el disfrute pleno de vida en forma de recompensa, según muchos autores. Y el disfrute de esta experiencia bienaventurada comienza aquí en la tierra cuando uno conoce al Señor. ¿Para qué vino Cristo? Para darnos vida, pero no cualquier clase de vida. Vino para darnos vida abundante. En esta tierra deberíamos disfrutar de todo lo bueno que Dios nos da. Disfrutar de las bendiciones que tenemos. Disfrutar de su creación. Disfrutar del cuidado que Él nos brinda. Disfrutar de su amor. Disfrutar cuando Él nos oye cuando oramos. Disfrutar cuando nos responde. Y disfrutar de aquellas añadiduras que muchas veces Él nos concede. Si tú te das cuenta en el versículo que nosotros hemos leído, la corona viene después de haber soportado la prueba, no viene antes. Porque nadie que esté compitiendo recibe el premio antes de terminar su competición. Nadie. Solo al final de la misma es que es recompensado si el atleta alcanza la meta. Y lo que semeja aquí la corona no es como algo que va sobre la cabeza. La imagen es de aquella guirnalda que se ponía en el cuello y colgaba y se ponía a los atletas. Esa es la imagen. Una corona de vida, no que iba acá arriba, sino que iba sobre el cuello realmente. Y esta es la misma promesa que el Señor hizo a una iglesia, la iglesia de Esmirna. Él habla en varias ocasiones de esa corona de vida. Y siempre lo relaciona con aquellos que son fieles al Señor hasta la muerte. Siempre lo relaciona así. Mira lo que dice la Escritura en Apocalipsis 2:10. Dice allí, no temas lo que está por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No es suficiente ser fiel al Señor por 20 años, ni por 1 año, ni por 5 años. No es suficiente ser fiel al Señor por 40 años. Si tú quieres obtener esa corona, debemos ser fieles hasta la muerte. Pero otra cosa que me llama la atención de este versículo es que esa promesa no es para cualquiera. Esa promesa es para los que le aman. Para los que le aman. Quiero felicitar, quiero saludar y al mismo tiempo agradecer a todos los hermanos que el día de ayer invirtieron su tiempo para orar. Otros contribuyeron con alimentos para compartir. Pero sobre todo aquellos que dieron su tiempo para servir. Yo puse algunas imágenes en el canal y a veces me entristece que muchos de ustedes ni cuenta se dan de lo que pasa.
porque no los veo interactuar. Pero hermanos encaramados limpiando ese proyector para que tú puedas venir y sentarte hoy y ver lo que aquí atrás hay. Hermanas limpiando el baño para que cuando tú uses el baño esté listo para ti. Hermanos y hermanas limpiando el piso, el altar, para que cuando tú camines por allí, camines por un lugar limpio. Dios bendiga a esos hermanos y hermanas, porque yo sé que lo hacen como para el Señor y no para los hombres. Hay muchos que solamente vienen y se sientan. Con esto no quiero decir que dejes de venir, sigue viniendo, pero tenemos que aprender. Tenemos que aprender a servir al Señor. En otras palabras, el servicio, ¿sabe lo que es? Una señal de amor a Dios. Cuando tú dices que amas al Señor, eso tiene que ser evidente. No me digas, lloro en mi casa. No. Eso es notorio. Cuando tú dices que amas al Señor, eso es notorio. Ahora, volvamos al texto. El texto nos dice 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Tú debes de hacerte la pregunta: ¿cuánto amas a tu cónyuge? ¿Cuánto amas al Señor? Porque la promesa es para los que los aman. Y realmente el amor de Cristo es la característica de los cristianos. Las bendiciones de Dios vienen sobre quienes aman a nuestro Señor con amor inalterable. Y dicha corona, yo creo que es una corona que está Santiago considerándola en el sentido escatológico para el final de los tiempos. Ya tenemos ahora la salvación, la vida eterna. Disfrutemos de la vida abundante en Cristo. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar.